Como hemos dicho antes, la imputación es unos daños psicológicos producidos por intervenciones en medios de comunicación y por formulación de procedimientos judiciales. Bien, pues a lo largo de la instrucción se emitieron informes de los psicosociales del juzgado, informes médico-forenses, declararon todos los peritos o psiquiatras que habían atendido a Rocío Carrasco. Y después de ello se concluyó que no había relación causal entre los hechos que se imputaban y el padecimiento de Rocío Carrasco. Es decir, ahora una nueva prueba que pudiera reabrir el procedimiento tendría que determinar que sí que hay una relación causal, que ya los propios informes psicológicos del juzgado, del médico forense del juzgado e incluso las declaraciones e informes presentados por la propia Rocío Carrasco, tendría que aparecer que sí que hay relación causal. Con lo cual parece que eso es algo imposible, porque la causalidad y el examen que ha sido sometido es algo imposible. Se podría, David o Iván, se podría reabrir de oficio, y explica también lo que es el oficio, es decir, uno no puede reabrir, yo soy la parte perjudicada, tengo nuevos datos y puedo reabrir, o bien que el Ministerio Fiscal, que es el Ministerio Público, el que vela por los intereses de todos los españoles, ¿podría abrir el Ministerio Fiscal este caso de Rocío Carrasco? Podría solicitar la reapertura tanto Rocío Carrasco como el Ministerio Fiscal como cualquier acusación popular. Es más, a lo largo del tiempo, desde la emisión, se ha ido anunciando todas esas cosas que nunca han llegado. Pero quien quisiera abrir tendría que acreditar que sí que existe esa relación causal, que ya todos los informes médicos que han detallado las resoluciones y todos los exámenes han determinado que no existe. Es decir, como bien decía Albert, formalmente un auto de sobreseimiento provisional es susceptible de reapertura, pero de facto la nueva prueba, el nuevo indicio o el nuevo dato tendría que desvirtuar unos exámenes psicológicos que ya han sido realizados, ¿vale? En este sentido es cuando parece ser se creó una controversia que Albert Domenech hoy la ha dejado clarísima, que fue mi intervención el otro día en el programa Antonio David, que yo hice referencia a que se había formulado recurso de casación contra el auto de sobreseimiento provisional dictado por la audiencia. Bueno, y yo lo que refería es que el recurso de casación no cabe contra el auto de sobreseimiento libre. Solamente se puede interponer contra el auto de sobreseimiento definitivo. Y ese recurso sí que se interpuso. No cabe contra el auto de sobreseimiento provisional, perdón, pero sí contra el definitivo. Es el artículo 848. ¿Lo tienes tú a mano? Sí, lo tengo. Bueno, el artículo, aunque la terminología jurídica siempre es un poco enrevesada, dice que podrán ser recurridos en casación únicamente por infracción de ley los autos para los que la ley autorice dicho recurso de modo expreso y los autos definitivos dictados en primera instancia y en apelación por las audiencias provinciales o por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, cuando supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre y la causa se haya dirigido contra el causado mediante una resolución judicial que suponga una imputación fundada. Es decir, deja claro que procede cuando el sobreseimiento es... Cuando es el sobreseimiento libre, solamente por ello. El hecho, y es lo que yo me refería, de que la representación procesal de Rocío Carrasco formulara ese recurso de casación es que consideraba que de facto era un sobreseimiento libre. Incluso en el propio recurso se alegaba una sentencia que venía a determinar ello, aunque lo utilizaba en otro sentido. Que se llamara como se llamara, lo que había que buscar era el efecto del auto. Aclarado esto, ya después de todo lo jurídico, yo tengo que hacer una reflexión, ¿eh? O una doble reflexión, que creo que es de trascendencia. Y esto sí que es un pensamiento propio. Vamos a ver, esto del sobreseimiento provisional ha sido utilizado por la Fábrica de la Tele, por Rocío Carrasco, como percha para su documental. Porque no se sostiene el documental, no se sostenía con las resoluciones judiciales. Y han buscado esa
maldad, porque no se puede llamar de otra forma, para intentar dar cobertura. ¿Os acordáis cuando se decía, es que Rocío Carrasco no ha declarado, no ha estado en un juicio? Claro que declaró en instrucción. Y no ha estado en un juicio porque los tribunales dijeron que no había indicios racionales para que pudiera juzgársele a Antonio David Flores. Utilizaron más, Iván. Utilizaron que le tomaron declaración en una salita allí en el juzgado. Pero esta gente que lo dice es porque no le dieron a los juzgados. Es decir, en la actualidad, yo que conozco los juzgados, como lo conocéis vosotros, muchas de las declaraciones, no a la hija de Rocío Jurado, no, a cualquier persona que se tome una declaración, porque en ese caso se le toma una declaración en el mismo juzgado donde están los funcionarios uno enfrente y otro al lado. Es decir, que no es que la justicia con Rocío Carrasco lo quisiera hacer de otra manera, es que esa es la actualidad. Lo que pasa es que estuvieron hablando de este tema gente que no había pisado nunca un juzgado, que no sabía lo que era un juzgado, que no sabía lo que era el letrado de la Administración de Justicia, ni un funcionario que estaba ahí tomando declaración. Y por supuesto ya estamos hablando del juez. Entonces, eso que contaron de en una salita, pues que hablar el pardo para ella. No, a tomar la declaración. Pero yo no creo que solamente sea esa información, creo que todo era intencionado. Porque para poder emitir y justificar ese documental con las resoluciones judiciales que tenían que hacer dos cosas. Cuestionar a los jueces, que los cuestionaron a más no poder. Lo siguen haciendo, ¿eh? Y luego darle la fecha esa del sobreseimiento provisional cuando ellos saben de la improcedencia. Es más, hay un particular, que es público porque las resoluciones están ahí, todo el mundo ha hablado ahí, es que esa reapertura ya se formuló por Rocío Carrasco. Claro que ya intentó reaperturar la causa después de que el Tribunal Supremo la echara para atrás. Y nada más y nada menos que manteniendo o diciendo que había tenido un intento de, no se puede decir en YouTube, que bueno, ya hablaremos de eso y el día que salga en los tribunales en el fondo. Pero con causa en eso se solicitó la reapertura. Y el 18 de noviembre de 2019 se denegó esa reapertura. Y se recurrió ante la propia jueza. Y el 11 de marzo de 2020 se volvió a denegar. Y se recurrió ante la Audiencia Provincial. Y el 30 de septiembre de 2020 la Audiencia Provincial volvió a denegar esa reapertura. Estás dando muchas fechas, Iván. La última es y me llama la atención porque estás hablando del año 19, del 20 hablan en 2 ocasiones, del 20 hablan en 2 ocasiones. Y si te das cuenta, todo eso lleva hasta el 21 de marzo de 2021. Cuando no lo consiguió la justicia, se fue a la televisión. Perdona. Va a contar sus miserias y un cuento a televisión, porque la justicia no le dio la razón. Dice, lo que no he sacado en la justicia, lo voy a sacar en televisión. Y esos son los datos objetivos de esta tipa. Jesús Manuel, te voy a dar ese dato objetivo ahora, pero además también con resolución judicial. Pero déjame una cosa, porque no solamente se intenta amparar en ese intento de, o supuesto intento de, que ha sido muy comentado y hay muchísimas cosas más. Incluso hay la resolución de la audiencia que desestima, hace una referencia y es importante, cuando se da la fuga del hospital y que solamente se quiere entrevistar con sus familiares. Yo pondría más, con su marido y con su familiar. Pero bueno, hasta ahí. Pero es que en ese intento de reapertura aporta unos informes médicos, unos informes psicológicos, donde en esta ocasión pretenden determinar que la causa de los padecimientos de Rocío Carrasco se deben a las actuaciones de Antonio David Flores. Una vez que ya el tribunal, el psicosocial lo había determinado. Y la sala lo desestima. Es decir, ahora dos informes médicos nuevos que pretenden determinar esto cuando ya se le ha examinado y lo deniegan. Es decir, porque intentaron modificar esa relación de causalidad que no había sido apreciada en el procedimiento. Por eso es la imposibilidad de facto. Y perdona porque era importante este inciso. Y llegamos al último, Jesús Manuel. Te habías quedado en el 30 de septiembre de 2020. Bien, la sentencia laboral, que todo el mundo la ha conocido. Que falta la resolución del Supremo. Del Supremo, pero los hechos probados y como consecuencia de las declaraciones de los representantes de la fábrica de la tele y de los testigos,
determina que en el verano de 2020 inician las conversaciones para realizar el documental. 30 de septiembre de 2020, cuando la audiencia deniega definitivamente la reapertura.